en general, en todo, ¿ok? Entonces comencemos. Comencemos con neonatología, ¿ok? Primero, bueno, antes de comenzar, si alguna duda ustedes tienen, pueden escribírmelo por el interno para que todo sea ordenado, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos la primera parte, adaptación del recién nacido, ¿ok? Entonces aquí vemos la primera etapa del recién nacido, evaluamos a un recién nacido, sobre todo con los reflejos, ¿ok? Entonces, la primera pregunta, en el recién nacido señale qué reflejos deben estar presentes al nacimiento. Si bien recuerdan, tanto en puericultura como en pediatría vimos ciertos reflejos que iban a estar presentes desde el nacimiento hasta un cierto tiempo. Aquí primero tenemos reflejo de succión, ¿no? Ustedes deben recordar que Recording in progress. ni bien nace el neonato, este busca la mama de la mamá por las glándulas de Montgomery. Estas liberan un tipo de feromona que atrae al pequeño y por eso es de que estimula la succión. Entonces la succión es un reflejo que está presente totalmente. El siguiente reflejo es el de búsqueda, que tiene que ver con el de succión. El de búsqueda, mejor dicho, es el que tiene que ver con las glándulas de Montgomery. ¿Alguien sabe para qué más sirve la glándula de Montgomery? ¿Alguien más tiene idea? A ver si lo puede escribir en el chat. Las glándulas de Montgomery. Las glándulas de Montgomery, muchachos, también tienen un efecto autoinmune, un efecto inmune, ¿ya? Evita la infección, las mastitis en la misma madre, ¿ok? El siguiente reflejo que está presente es el de Moro, ¿no? Es el de la caída del pequeño, ¿no? Cuando dejamos caer la cabecita, el Moro, ¿ya? Que justamente es un parámetro a tomar en cuenta cuando tenemos una lesión del plexo braquial por algún tipo de parto de distosia. Después tenemos el siguiente presión palmar y la presión plantar. Estos dos también están presentes en los recién nacidos. Después está el tónico cervical o el tónico del cuello. El caminar, que es cuando le alzas los bracitos al pequeño y como que lo pones en una posición de bipedización y el pequeño comienza a caminar. Y por último, el Babinski. Correcto. ¿Cuándo desaparecen? El de succión hasta que termine la lactancia, ¿no? Hasta que termine la lactancia. Termine la lactancia. Correcto, hasta que termine la lactancia. El de búsqueda desaparece más o menos entre los 3 a 9 meses. El moro desaparece entre los 3 a 6 meses. El de presión palmar también de 3 a 6 meses. Y el de presión plantar entre los 8 y 10 meses. El tónico cervical desaparece de los 4 a 6 meses. Y el de caminar de 2 a 3 meses. El Babinski tiene que ser positivo en los pacientes, en los lactantes menores y en cierta cantidad de mayores, porque este sobre todo desaparece a los 18 meses. Puede desaparecer a partir de los 6 meses hasta los 2 años. Y justamente el dato es que el Babinski está relacionado con la terminación del desarrollo motriz del pequeño. Si es que el pequeño no termina de desarrollar este, toda la corteza motora hasta los 18 2 años, ahí vamos a tener problemas psicomotrices, ¿ok? Entonces aquí tenemos todos los reflejos que van a estar presentes en los recién nacidos. ¿Cuál sería la respuesta acá? Tenemos aquí reflejo tónico cervical, este sí está, y la succión, reflejo de marcha o de caminar también, y de moro también están, moro y succión también están, reflejo de succión. Entonces serían todos serían las respuestas, ¿ok? Muy bien. Señale la localización del cefalohematoma fetal. Aquí tenemos dos, ¿no? El cefalohematoma este, y el CAP, ¿correcto? Vamos a ver algunas diferencias entre uno y otro para poder diferenciarlos correctamente. A ver, el caput, el caput
y el cefalohematoma. El caput, muchachos, es un tipo de edema. Es un edema, pero del tejido celular subcutáneo. ¿Va? Mientras que el cefalohematoma, por lo mismo que dice hematoma, es una hemorragia subperióstica. ¿Ok? Una hemorragia subperióstica. El caput se da en el momento del parto. En toda la fase de dilatación expulsivo, ahí se da el caput. Ya el cefalohematoma se da horas después. Horas después. ¿Correcto? El caput no respeta suturas. En cambio, el cefalohematoma sí respeta suturas. El caput desaparece más o menos en 3 a 4 días y el cefalohematoma desaparece de 2 semanas a 3 meses. ¿Ok? Entonces, en la pregunta, en la pregunta sale, señala la localización del cefalohematoma. ¿Tejido celular subcutáneo? No, eso es el caput. ¿Entre el hueso y las meninges? No. ¿En el parénquima cerebral? No. ¿En el ángulo? ¿En alguno de los ventrículos cerebrales? No. Respuesta, entre el periósteo y el hueso. Muy bien. Siguiente pregunta. En relación con la circulación fetal, el conducto venoso de Arancio pone en comunicación. A ver, ¿cuál es el conducto venoso de Arancio? Nosotros tenemos que la madre le surte, nutre al pequeño mediante la placenta, ¿correcto? Por decirlo de esa manera. ¿Ok? Las arterias uterinas de la madre dan a las arterias rectas, a las arqueadas, perdón, rectas, espirales, vellosidades coriónicas, placenta. Muy bien, llega a la placenta. La placenta tiene dos arterias y dos venas. No, perdón, y una vena. La vena es la que va a funcionar como de sangre arterial, sangre oxigenada. Esta vena umbilical, ya, de la placenta, va a llegar a conectarse con el hígado, ¿correcto? Es algo así. Materna, dice la cara fetal de la placenta. Esto es el cordón umbilical y aquí está el feto, o algo así. Y aquí está su ombliguito. Ahí está, un feto. Entonces, por el ombligo se va a comunicar el cordón umbilical y el feto. Es aquí cuando el cordón umbilical, la vena umbilical, llega hasta el hígado. Pero no llega exactamente hasta el hígado. ¿Ustedes se acuerdan de este ligamento redondo que suspende en un adulto el hígado a la pared anterior del abdomen? Ya, justamente es ese el cordón umbilical o la vena umbilical. Pero va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior, ¿correcto? Con la vena cava inferior. Esta comunicación entre la vena umbilical y la vena cava inferior se llama el primer shunt de la circulación fetal, el conducto venoso de Arancio. Acuérdense que hay tres shunts en la circulación fetal, que también es pregunta de examen. El primer shunt, segundo shunt y tercer shunt. Primer shunt, ¿cuál es el primer shunt? El primer shunt es el conducto venoso de Arancio, conducto venoso de Arancio. El siguiente shunt es, ¿cuál es el segundo shunt? A ver, muchachos. Tienen dos opciones. A ver, escríbanlo por el chat. Esas son bien conocidas. El menos conocido es el conducto venoso de Arancio. ¿Cuáles son los otros que son súper conocidos? A ver, por ahí alguien lo escribió. El ductus arterioso, ya. El ductus es el tercer shunt. El ductus. Y el segundo es el foramen oval. ¿Correcto? El foramen oval. ¿Se acuerdan cuál era el foramen oval? El que comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda. ¿Correcto? Y el ductus arterioso
¿qué comunicaba? La arteria pulmonar con la aorta, con el callado de la aorta. ¿Ok, muchachos? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Sería la vena umbilical con la vena cava inferior. Correcto. Muy bien. Ahora tenemos, en un recién nacido que moja el polito a través del ombligo, donde observamos un tejido de granulación, sospechamos de, cuando hacemos el examen físico, ya a los recién nacidos, tenemos que ver el ombligo, ¿ok? Entonces, cuando la mamá refiere trae a su pequeño, el ombligo, ojo que se tiene que caer en 7 a 10 días, ya se tiene que caer en 7 a 10 días, ¿ok? Cuando vemos que la mamá nos dice, moja el polo, ¿ya? Y vemos como que una secreción un poquito amarillenta, ¿ya? Esto, hablando en términos médicos, es una secreción alcalina que libera el pequeño, ¿ya? Esto coincide con la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Y cuál es el conducto ónfalo-mesentérico? Es el que conecta el ombligo con el intestino. Entonces, esa sería la respuesta, la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Pero obviamente aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta son las palabras clave, que moja el polito, que moja el polo. Esa es la palabra clave. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Se considera extremadamente bajo peso al nacer? Esa es una pregunta básica y muy necesaria de saber. Un peso normal eh, de cualquier recién nacido es de 2.500 a 4.500. Y en realidad, según ya una vista obstétrica, 4.000 en adelante en Perú ya se considera macrosómico. ¿Por qué? Porque las mujeres de Perú tienen una talla regularmente baja. Entonces, a considerar que un bebé te salga de 4.500 o de 4.100 por una mamá que mide 1,40, 1,50, ya es demasiado. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí en Perú normalmente consideran macrosómico a partir de los 4.000. ¿Ya? Esto con una vista obstétrica más que nada, ginecológica. ¿Ya? En el caso de muy extremadamente bajo peso al nacer, es menor de 1.000 gramos. ¿Correcto? Menor de 1.000 gramos. Muy bien, correcto. Pasamos a asfixia neonatal. Este también es un tema súper preguntado. Nos piden cómo se define asfixia neonatal. A ver, por ahí tenemos algo. La C. Puntaje menor de 7 en el APGAR. ¿Ya? La A. APGAR menor a 3. ¿Ya? Vamos a ver los criterios de asfixia neonatal. ¿Ya? ¿Cómo definimos una asfixia neonatal? Tenemos ciertos criterios. Primero, el pH. pH menor de 7, pero ¿de dónde? En la arteria umbilical. Eso es importante. Si no te dicen que lo sacan de la arteria umbilical, o por lo menos del cordón umbilical. Ya listo. O déficit de base, ya, de menos de 12. ¿Ok? Después, Apgar. Apgar, menor de 3. Aquí dice también Apgar menor de 3. Pero que tenemos que saber que tiene que ser un Apgar menor de 3 a los 5 minutos. ¿Por qué tiene que ser a los 5 minutos y no al minuto, muchachos? ¿Por qué creen? Porque al minuto, si un bebé nace con un Apgar de 3, imagínense, es un bebé deprimido, ¿correcto? Pero cuando tú le tomas el Apgar a los 5 minutos, tú vas a ver si se recupera o no. Si a los 5 minutos sigue con su Apgar menor de 3, quiere decir que no se ha recuperado, tiene una recuperación mala. Es un bebé deprimido con mala recuperación, ¿correcto? Por eso es de que los criterios de asfixia van a los 5 minutos en el Apgar. ¿Ok? Acá me dicen Apgar menor de 3. Yo no sé si es al minuto, a los 5 minutos o a los 10 minutos.
¿correcto? Siguiente criterio que es muy importante también, ¿ya? Es que haya una lesión del sistema nervioso central que sea por imagen, que se haya visto por imagen. No nos refieren. Y el último, y no menos importante, es el compromiso de algún órgano, o más de dos órganos, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Apgar menor de 3, ya, es un poquito dudoso, ¿no? Un poquito dudoso. pH menor de 7 en cordón umbilical, esa sí es, ¿no? Fija, fija. Puntaje menor de 7 en Apgar, no tiene nada que ver. Signos de malestar o compromiso general, bueno, no tiene nada que ver tampoco. Entonces, ¿cuál es la respuesta? pH menor de 7 en cordón umbilical, ¿ok? Acuérdense mucho de la asfixia neonatal, ¿correcto? Causa más frecuente de convulsiones neonatales, esta es una pepa, ¿no? Esta es una pepa. Todas las que están ahí, muchachos, causan convulsiones, ¿ok? La hipotermia, la meningitis, la asfixia, las alteraciones metabólicas y la sepsis, todas causan, o pueden causar convulsiones. Pero ¿cuál es la más común o la más frecuente en neonatos? La asfixia neonatal, ¿ok? Siempre. Listo. La asfixia neonatal va siempre ligada del RCP, ¿ok, muchachos? Va ligada al RCP. Nos ponen en un caso de un recién nacido post-término con líquido amniótico meconial que presenta una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, 80 latidos por minuto, hipotónico y en apnea. ¿Cuál es el manejo más indicado? ¿Se acuerdan de tres preguntas que siempre tenemos que hacerle a los pacientes, o mejor dicho, que nos tenemos que hacer cuando recién nace un neonato? Hay tres preguntas. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Si es a término, su tono y si llora, ¿correcto? Este paciente no es a término, es post-término. Está hipotónico y está en apnea. Listo. Entonces, bajamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tiene alterado esas tres preguntas? Aspiramos con cuidado, porque acuérdense que la aspiración puede causar un reflejo vasovagal y empeorar la situación. Después, ¿qué más? Lo secamos. Después, ¿qué más? Lo estimulamos. Y ahí es cuando tomamos la frecuencia cardíaca. Acá nos dicen ya que la frecuencia cardíaca se toma está en 80 latidos por minuto. Tenemos dos métodos para tomar la frecuencia cardíaca. Acuérdense que el RCP en los niños es en un minuto, prácticamente, es en un minuto. Tenemos dos opciones para tomar la frecuencia cardíaca, ¿correcto? En donde tú cuentas la frecuencia cardíaca en 6 segundos y la multiplicas por 10, ¿correcto? Porque no vas a esperar todo un minuto, porque tienes un minuto para atender a un recién nacido, ¿correcto? ¿Cuál es la siguiente y la más fidedigna? La que es pregunta en realidad de examen de recientado. ¿Cuál es la mejor técnica o cuál es el mejor método para calcular la frecuencia cardíaca? Y muchachos, es el EKG, ¿correcto? Es el EKG. ¿Listo? Entonces, vemos, la frecuencia cardíaca está menor a 100. Tiene apnea. Listo. Esos son dos criterios más que suficientes. En realidad tú tienes tres criterios, ¿ya? Tienes seis criterios. Frecuencia cardíaca menor de 100, gasping, o lo que le dicen el boqueo, y también la apnea. Con cualquiera, o sea, si sale solamente frecuencia cardíaca menor de 100, lo pasas a BPP, o sea, a ventilación con presión positiva. Pero imagínate que solamente tiene gasping, también. Si solamente tiene gasping, igual, lo mandas a BPP. Ya, pero profe, si tiene solamente apnea, también. Si solamente tiene apnea, también lo mandas a BPP. ¿Correcto? Lo mandas a BPP. ¿Vale? Pero aparte, ya la respuesta la sabemos, es una ventilación con presión positiva. ¿Ok? Ventilación con presión positiva. Pero aparte tenemos que tener en cuenta que debemos monitorizar la saturación de oxígeno y también monitorizar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Esto sobre todo se prefiere hacerlo con el EKG. ¿Ok?
Muy bien. Prematuridad y sepsis neonatal. Ok, muy bien. ¿Qué se usa para madurar el pulmón en un recién nacido? Corticoides. Exacto. Esa es una pregunta que ya la debemos tener fija en nuestro conocimiento. ¿Entre qué meses, entre qué semanas, mejor dicho, es preferible tratarlo con corticoides? Entre los 24 y los 34 semanas. Acuérdense que las 24 semanas es cuando inicia la formación o el depósito de este surfactante. Surfac- Surfactante. Muy bien, ¿correcto? Y tienes dos fármacos de elección, la dexametasona. ¿En qué dosis? 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis intramuscular. Y luego tienes la beta-metasona. Esta es 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Y esta es también intramuscular. Si ustedes se dan cuenta, la dosis de la beta-metasona es el doble del de la dexametasona, ¿no? O es casi, mejor dicho, es lo mismo. Yo le doy 6 miligramos cada 12 horas, o sea, le tengo que dar 12 miligramos al día. Y la betametasona le doy 12 miligramos al día. Es lo mismo, solamente que la dexametasona lo fraccionas. Y la dosis sí es el doble. ¿Ok? Muy bien, muy bien. En un neonato de 24 horas, ¿qué patógeno causa menos frecuencia meningitis? Ok, si tenemos un neonato ya de 24 horas, eso quiere decirte que si es que va a desarrollar meningitis, ha debido desarrollar sepsis. Una sepsis precoz, ¿correcto? Una sepsis precoz. ¿Cuáles son los agentes patógenos de la sepsis precoz? A la cabeza, el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es el famoso Streptococo agalactiae. ¿Ok? Y después viene la E. coli. Algo importante que hay que mencionar y que seguramente por ahí lo vayan a decir también. En el Perú, la E. coli es el que más hace sepsis precoz. Ya después viene la Galactiae. ¿Ok? En el Perú, el principal es la E. coli. Después es la Galactiae. En el mundo es el Agalactiae y después la E. coli. ¿Ok? Así que si en la pregunta les ponen así a secas nada más, ponen Agalactiae. Si les ponen en Perú, ponen E. coli. ¿Ok? El tercer germen, ¿ya? Uy, perdón. El tercer germen es la listeria. Es la listeria monocitogenes. ¿Ok? Entonces tenemos E. coli, es un bacilo gram negativo. Streptococo beta hemolítico del grupo B, que está acá. Y Listeria monocitogenes también está acá. ¿Cuál no hace, no pinta? El Haemophilus influenzae. Muy bien. Veamos acá. El tratamiento empírico inicial de sepsis neonatal, ¿cuál es? Para nosotros entender por qué hay un manejo empírico, empírico es que nos estamos sospechando de qué patógenos hay. Entonces, ¿de qué patógenos yo sospecho? De un Agalactiae y de un E. coli. El Agalactiae es gram positivo y la E. coli es gram negativo, ¿correcto? Es gram negativo. Entonces, si yo quiero darle una buena cubierta antibiótica empírica, yo tengo que cubrir gram positivo y gram negativo. ¿Va? Ahora, yo también sospecho por ahí de listeria, ¿correcto? Para los gram positivos, ¿cuál es el efecto? La ampicilina. Dicho sea de paso, la ampicilina tiene un gran espectro contra la listeria, ¿ok? Y para el E. coli, ¿qué hago? Los aminoácidos.
glucósidos. ¿Como cuál? Como la gentamicina o la amicacina. Nunca se olviden de eso, muchachos. Nunca se olviden de eso. ¿Ok? Aminoglucósidos gram negativos y cualquier beta-lactámico gram positivos. ¿Por qué? Porque los beta-lactámicos se encargan de inhibir la capa de péptidoglucano de los gram positivos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta acá? Ampicilina genta. Correcto. En el recién nacido con sospecha de sepsis, ¿cuándo debe iniciarse el tratamiento? Un momento, muchachos. Ya. ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento? ¿Inmediatamente después de tomar las muestras para el cultivo? Sí. ¿Inmediatamente después de sospechar de sepsis? Depende de si se trata de una sepsis precoz o tardía, luego del resultado del hemocultivo. Yo les pregunto, ¿les parecería coherente, muchachos, primero darle antibióticos y después sacarle las muestras? No, ¿no? ¿Les parecería coherente dejar que el pequeño, que el neonato, esté así todo irritable, no pueda lactar, esperar hasta el hemocultivo que demora 3 a 4 días y recién darle antibiótico? No. En realidad, la antibiótico-terapia empírica se da ni bien yo le saco las muestras. ¿Ok? Esa es la respuesta. En general, ¿ah? No solamente para los neonatos. Muy bien, muchachos. Ahí veo que están respondiendo muy bien. Siguiente. Seguimos con sepsis neonatal. Mujer gestante con ITU, su hijo nace con dificultad respiratoria. No puede succionar. A ver, aquí ya eso es lógica, un poquito. La ITU, la ITU, es un problema que todas las gestantes tienen en algún momento, ¿ya? La ITU en general, ¿por qué patógeno está más dado? Por la E. coli. Y sobre todo, la ITU del tercer trimestre es un factor de riesgo para sepsis precoz. ¿Ok? Entonces, si tengo una mujer que está con ITU actualmente y nace su pequeño, es muy probable que el pequeño desarrolle una neumonía perinatal por E. coli. ¿Ya? Sepsis vertical por estreptococo beta hemolítico, no, porque solamente esto pasa cuando ahí te dicen que hay colonización perianal, ¿ya? De Agalactiae. Aspiración meconial. La aspiración meconial no tiene nada que ver en este caso. Atricia duodenal, fibrosis quística, no hay nada que ver ahí. Factor asociado a sepsis neonatal. Y tú lo acabamos de tocar, ¿no? Entonces, es preeclampsia. La preeclampsia no tiene que ver mucho con la sepsis neonatal. La preeclampsia tiene que ver más con asfixia neonatal, con sufrimiento fetal, ¿no? No tiene mucho que ver con esto. Igual los polidráminos, tampoco. El embarazo gemelar tampoco tiene que ver mucho con la sepsis neonatal. Entonces aquí la I, de frente. Factor de riesgo más importante para sepsis neonatal. Aquí vamos a quedarnos un momento para explicar algo. Eh, en general, la respuesta a esto es la coriomionitis. Porque si una paciente tiene coriomionitis diagnosticada con los criterios que ahora les voy a decir, es 100% o sea, es muy probable que el pequeño vaya a tener sepsis. ¿Ok? Sepsis neonatal. En general, en muchos hospitales, por no mencionar cuáles hospitales, bueno, no muchos, ¿no? Pero un hospital en particular, señalan de que el factor de riesgo más importante para sepsis neonatal es la prematuridad. ¿Ok? Entonces, esto lo dejo al criterio del doctor que los va a evaluar, ¿no? Si él les dice, les va y les pregunta, Doc, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para sepsis neonatal? Dice, la prematuridad, obviamente, hijo. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? ¿No? Pero en este caso es la coriomionitis, ¿ok? Nosotros no nos guiamos de lo que digan los doctores, sino nos guiamos de lo que dice la literatura, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios para coriomionitis? Estos sí son importantes que ustedes sepan. Primer criterio, la mamá tiene frecuencia cardíaca elevada. Mamá y feto.
¿correcto? El feto tiene TAC, ¿ok? También. Fiebre intraparto, importantísimo. Otro, hipersensibilidad uterina, también. Leucocitosis, leucocitosis, también. Y en el orificio cervical externo vemos material purulento, maloliente. Criterios para coriamnionitis. En realidad, solamente con este, tú ya sospechas de coriamnionitis. Lo demás lo vas a suponer o lo vas a ver en la paciente. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Madre con antecedente de coriamnionitis, primer factor de riesgo importante. RPM más de 18 horas, ese es otro factor de riesgo importante. ¿Cuál es el diagnóstico del recién nacido de 36 horas que presenta frecuencia respiratoria aumentada, quejido respiratorio y taquicostal? Acá no se vayan a confundir con algo, ¿ok? La sepsis neonatal, muchachos, o en general la sepsis, en un neonato, se va a manifestar con todo lo anormal que pueda tener. Si normalmente un pequeño es activo, está lactando, llora y se calma, lo anormal es que no lacte, que esté irritable y que no se calme al lactar o que no se calme con la madre. Eso es lo anormal. Que tiemble. Todo lo anormal que tú vayas a ver en un pequeño, eso puede ser sepsis. ¿Cómo yo voy a saber si eso no es? Con los antecedentes, ¿ok? Si aquí yo veo antecedentes de coriamnitis y RPM, eso me basta para yo pensar que es una sepsis neonatal precoz. Si después a partir de eso desarrolla neumonía, si desarrolla meningitis, lo que sea, eso ya es otra cosa. Yo no puedo poner aquí que es una neumonía congénita si es que ni siquiera me han sacado una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, yo puedo decir que es una sepsis neonatal porque la sepsis neonatal precoz, sobre todo, es clínica y antecedentes. También necesito otros parámetros como el hemocultivo, ¿no? Para la tardía necesito la PL, ¿ya? Necesito la desviación a la izquierda, ¿no? Los neutrófilos inmaduros, los abastonados, los blastos, todo eso también necesito, ¿no? Pero esto es una visión clínica también. ¿Ok? Entonces, en este caso, como tiene menos de 72 horas, va a ser una sepsis precoz, ¿correcto? Una sepsis precoz. Muy bien. Ah, no, 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 es una sepsis precoz por si acaso. La sepsis precoz es menos de 72 horas, menos de 72 horas, ¿ya? La tardía es mayor a 72 horas, ¿correcto? Otros doctores también definen como que la primera semana es sepsis precoz y la siguiente sepsis tardía. Ya, eso es lo que ellos dicen, pero lo que dice la literatura, los artículos, es esto. 72 horas para atrás y 72 horas para adelante. ¿Va? Muy bien, correcto. Dificultad respiratoria. Aquí hay tres eh, situaciones clínicas que son el pilar de las preguntas de dificultad respiratoria, ¿ok? En un neonato. Principal, constituye factor de riesgo para síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración meconial, muchachos, lo que te van a decir fijo, 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 es que es post-término, post-término. Y que se complica con una asfixia intrauterina, sí. Hipertensión inducida por el embarazo, también. Pacientes con pacientes preclánticas. Las mismas pacientes preclánticas pueden hacer RCIU, o sea, retardo del crecimiento intrauterino, también es factor de riesgo. Y un embarazo prolongado, o sea, un post-término. Todos esos son factores de riesgo para una aspiración meconial. O sea, la respuesta es prematuridad. Ese no es. ¿Va? Siguiente. La presencia de dificultad respiratoria en el recién nacido prematuro, pues ¿cuál es la cosa más probable? Si justamente nosotros estábamos dando corticoides para la maduración pulmonar en prematuros, es porque estos corticoides algo van a ayudar a madurar, pues, ¿no? Y sobre todo es para la formación de surfactante. Los prematuros recién están formando su surfactante, ¿correcto? Entonces, si nace un prematuro y se expone a las presiones atmosféricas, no va a poder respirar adecuadamente porque no tiene suficiente surfactante.
¿Y cómo se llama esa enfermedad? Se llama membrana hialina, ¿correcto? Fijo. O sea, fijo tiene que estudiar SAM y, o sea, aspiración meconial y membrana hialina. La tercera, ante un nonato a término, ojo con, vamos a subrayar, a término, que tras cesárea, presenta precoz taquipnea y cianosis, que desaparece con cantidades pequeñas de oxígeno. En la auscultación pulmonar es normal y en la radiografía muestra marcas vasculares prominentes y líquidos en las fisuras sin broncograma aéreo. Correcto. A ver, qué dicen por ahí en el chat? Taquimia transitoria. Muy bien, Daniel. Ahora, voy a preguntar al chat, ¿por qué es taquimia transitoria y por qué no es eh, neumotoras o persistencia de la circulación fetal? Mira, por ejemplo, ya sabemos si es a término, no puede ser ni membrana hialina ni meconio, ¿no? No puede ser ninguno de esos. Correcto. Pero, muchachos, hay puntitos claves que les están dando. Por ejemplo, eso de que mejora con pequeñas cantidades de oxígeno es un puntito clave. No, la cesárea no hubo expulsión de líquido amniótico. O sea, de líquido pulmonar, ¿te refieres? Ajá, muy bien. ¿Y por qué no hubo? Ahí va la fisiopatología. ¿Por qué no hubo? Porque, muchachos, la cesárea, el niño, el neonato, necesita estrés. Cuando se está expulsando, cuando la mamá, el útero está que se contrae y lo deja sin oxígeno y después le da oxígeno, cuando está pasando por el canal, el pequeño se estresa. Al estresarse, va a activar su sistema simpático. Y al activar su sistema simpático, va a activar estos canales de sodio para reabsorber ese líquido pulmonar que tiene en sus pulmones. Si el bebé no se estresa, no pasa por ese estrés, como en el caso de una cesárea, es muy probable que vaya a desarrollar taquipnea, porque no pasa por el estrés, ¿correcto? No pasa por el estrés. Estos dos, a término y cesárea, son puntos claves que ustedes tienen que buscar. Lo demás les va diciendo o les va disipando otros diagnósticos. Broncograma aéreo yo lo veo en membrana hialina, ¿correcto? Auscultación pulmonar es normal. Patológicamente yo la vería acá, acá y acá, ¿correcto? Y esto de persistencia de la circulación fetal, eso es, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la respuesta sería taquipnea transitoria del recién nacido. Muy bien, muchachos. Por ahí he visto que bastantes lo han comentado. Ok, siguiente. Ahora pasamos a pediatría. ¿Quieren un descanso o seguimos nomás? ¿Qué dice? Vamos a ver qué han dicho por el grupo. A ver, ahí vayan. ¿Quieren descanso? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya, listo. Seguimos. Muy bien, muy bien. Ay, 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 ¿qué pasó? Listo. Comenzamos con CRET, ¿no? Comenzamos con CRET. Paciente lactante que rueda de prono a supino y se siente sin soporte. Aquí hay algo bien, este, bien clave. Por ejemplo, a nosotros, sinceramente, no nos incumbe mucho aprendernos cada qué cosita hacía cada mes distinto al otro, ¿no? Eso es más para los pediatras, ¿no? Nosotros tenemos que saber puntos claves de diferenciar si el pequeño se está desarrollando bien o no. Un punto clave que cuando yo vi esta pregunta, yo dije, ah, esto es tal respuesta. Es esto. Se sienta sin soporte. El pequeño se sienta con soporte a los 4 o 5 meses. A los 6 se sienta sin soporte.
Ese es clave. Se sienta sin soporte. Y es más, ustedes lo pueden usar para delimitar con con otros desarrollos psicomotrices. ¿Ok? Aquí son 6 meses. ¿Correcto? Paciente que habla frases de 3 palabras y arma torres de 6 cubos. Acá esta sí es algo bien teórico, ya, bien conceptual, pero cuando hablan 3 palabras, normalmente también arman 6 cubos, ya, y esto se da a los 24 meses. En un niño con VIH está contraindicado la aplicación de difteria, varicela, difteria celular, polio intramuscular, todas pueden administrarse. En este caso, muchachos, para los pacientes VIH, los niños VIH, la primera contraindicación es el BCG. Por eso en las mamás que son VIH positivo y no se sabía, cuando recién nacen, no se les pone la BCG. La hepatitis sí se las pone. La hepatitis se pone, ¿correcto? ¿Cuál es la siguiente? A ver, ¿alguien por ahí lo dice? Varicela. No. La siguiente es APO. La polio oral no se da en pacientes VIH positivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la APO, acuérdense, aquí hay otro dato también, la APO ya no se va a dar, porque la APO tiene mucha carga, este, carga, ¿cómo se le dice esto? Se me fue el nombre. Ya, pero lo que sé es que la APO, ya, viene con mucha carga, de microorganismos, ya, y por eso es de que era muy, por decirlo así, reactiva en los pacientes, ¿correcto? Y podía generar enfermedad, ¿ya? O no podía ser muy aceptada, o no ha sido muy aceptada, solamente que la hemos estado dando porque era lo que había. Pero ahora también que está solamente la APO intramuscular, ya solamente se va a poner APO intramuscular. Entonces, como la APO tiene mucha carga de microorganismos, ya no se pone en pacientes VIH, ¿correcto? Y el siguiente es el rotavirus. Rotavirus. Pero cuando, este es relativo, el del rotavirus. El del rotavirus solamente se, no se pone o está contraindicado cuando es un VIH que tiene menor de 25% en los linfocitos o, o que es sintomático, ¿correcto? Solamente ahí es contraindicado el rotavirus. Después se puede dar. Si es un VIH y está normal, normal le pones su rotavirus. Son vacunas de microorganismos vivos atenuados. Esta es una pregunta fija que les viene a todos. Nos hacen en los hospitales, nos hacen en las rotaciones, en cualquier lugar nos hacen esta pregunta. Y yo tengo un método para saber cuáles son. Tenemos las vacunas que son vía oral, al nacido, al recién nacido, vía oral, subcutánea e intramuscular. ¿Correcto? En el recién nacido son la BCG, ya, la hepatitis. Vía oral es la APO y el rotavirus, ¿correcto? En la subcutánea es la SPR, o sea, sarampión, rubiola y paperas. Y después tenemos la varicela, y tenemos la antiamarilita. Y en intramuscular, todas las demás. Todas las demás. ¿Cuál es el truquito? Todas estas son atenuadas. Y estas de acá, las que quedan, son inactivas. Y así tú puedes resolver tu pregunta. Fácil. Polio oral está dentro de las vía oral, o sea, es atenuada. ¿Cuáles son vivos atenuados? Esta sí es. Hepatitis A, este no, porque se pone hepatitis C, acuérdense. Sarampión, sarampión. Acá está. Entonces, sí es, vivos atenuados. Rubiola.
También eso. La respuesta es hepatitis A. Muy bien. Desnutrición y obesidad. La primera, la malnutrición crónica se identifica especialmente por... Ah, aquí, eh, todas pueden administrarse. Todas pueden administrarse. Ya. La malnutrición crónica, ¿cómo se define o cómo la podemos identificar? Ya, a ver, muchachos, esto aquí es para que piensen, ¿ya? Si un niño deja de comer recién, deja de comer. Si yo, o sea, si cualquier niño deja de comer recién, baja el peso. Primero baja el peso, ¿ya? Pero si después deja de comer mucho tiempo, ya su cuerpo no tiene los suficientes nutrientes para hacerlo crecer. O sea, primero se afecta el peso, después se afecta la talla. Entonces, para saber qué es una malnutrición crónica, yo debo chequear la talla, ¿correcto? Yo debo chequear la talla, pero es la talla para la edad. Porque si yo checo la talla para el peso, estoy frito porque me va a salir que tal vez no está tan alterado. Pero si yo checo la talla para la edad, porque ponte que un niño debería tener 10 años y debería medir, no sé, 1,40 ya, 1,30 1,40 y mide un 1,10. Ahí está afectada la talla. ¿Me dejo entender? Y eso sí puede ser un indicador de malnutrición crónica. ¿Ok? Entonces siempre tomen en cuenta. Primero los niños pierden peso, después talla. Y para yo saber si el niño está desnutrido crónico, yo debo medir la talla en base a su edad. Porque la edad es algo que no va a cambiar. El niño de aquí tiene 10 años y de aquí a un año va a tener 11. Eso no cambia. Pero en un año debió crecer algo. Y si no creció es porque tiene una desnutrición crónica. ¿Correcto? Entonces, la malnutrición crónica se identifica con el déficit de talla para la edad. En la malnutrición de tipo marasmo hay disminución de... esta es una pregunta típica, ¿ya? No se vayan a confundir, aquí les dejo un cuadrito, ¿ya? Que encontré. El marasmo, muchachos, es un déficit de energético calórico. O sea, aquí me ponen albúmina plasmática. No, eso es una proteína. La proteína transportadora de retinoles es una proteína, no me importa. Transferrina, otra proteína, nada que ver. ¿Correcto? El agua corporal total, no, tampoco no tiene que ver. ¿Ya? Lo que sí es que los marasmáticos, como es acá, por acá, este, tienen cara de viejito, ¿no? La piel está plegadizada. Entonces, ellos tienen una disminución muy marcada de los pliegues subcutáneos. ¿Correcto? Esa es la respuesta, ¿no? En cambio, si ustedes pueden ver un huashorco, sí es una desnutrición energético-proteica. ¿Ok? Por eso es que estos pacientes con huashorco tienden a ser edemas, ¿no? Por eso es que se les dice que hay aumento del tercer espacio. Ahora, esa es una pregunta teórica. ¿Cuál es la mejor manera de determinar la desnutrición global? ¿Ya? Es la relación peso para la edad. Peso para la edad. Muy bien. Lactante de 16 meses, cuya dieta consta de papillas de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿qué dan a nuestra dieta? Energía, no es la glucosa. Los hidratos de carbono son la glucosa, energía. Desde que dejó de amamantar a los 9 meses. O sea, de ahí ya no, ah, ya no amamanta. Está pálido, apático, con edema de miembros inferiores. Ya, yo quiero, ustedes pueden leer acá de que seguramente este se le ve apático y a este no. Y a este se le ve asténico, o sea, cansado. Pero no tiene nada que ver. O sea, si yo estuviera desnutrido, si yo no como un día, yo no quiero que nadie me hable. ¿Me dejo entender? Entonces, imagínense que Ali no ha lactado desde los 9 meses. O sea, es normal que esté apático. Así que no hay que tomar mucho eso en cuenta. O sea, el niño en sí va a estar pálido y va a estar apático por cualquier cosa.
lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es los signos que diferencian totalmente entre uno y otro, como el signo del pantalón o el signo de la bandera, ¿no? En el cabello. En este caso, acá nos dice edema de miembros inferiores. El huashiorco es un déficit proteínico. Entonces, si yo no tengo albúmina, yo no tengo presión oncótica. Y la presión oncótica, muchachos, es la que mantiene el agua dentro de del vaso sanguíneo y no se va al tercer espacio, ¿correcto? Y al no tener esta presión oncótica bien, el pequeño hace edemas. ¿Cuál es la respuesta acá? Washout. Así son las preguntas. Ustedes tienen que saber los puntos claves nada más, ¿ok? Aquí dice desnutrición energético-proteica y energético-calórica. Es porque este de aquí sí tiene un déficit nutricional de todo tipo, ¿ya? Excepto proteico. En cambio, el huashiorco tiene aporte energético, ¿ya? Pero no proteínico, ¿va? Muy bien. Esta pregunta, con relación a la técnica de amamantamiento, el signo que indica que el niño hace un buen agarre es, mira, aquí yo les he puesto esta fotito. Vean, el mentón está pegado, ¿ya? La nariz está alejada, ¿ya? Aquí sobre todo debería salir un poquito más de areola por arribita, pero no importa, ¿ya? El niño no es que esté con un poco de la boca abierta, ¿no? Está toda la boca pegada a a la areola para la buena succión, ¿no? Entonces veamos. ¿La nariz del bebé está pegada a la areola? No. ¿La boca del bebé está semiabierta? No. ¿Se observa, se observa gran parte de la areola libre? No, eso nunca. ¿El labio inferior del bebé está evertido? ¿Qué quiere decir eso? Evertido. Está como metido, ¿no? Está metido, ¿correcto? O sea, de cierta manera es como esta imagen. El labio inferior debe estar más pegado que el superior. El superior debe sobresalir un poco, ¿correcto? ¿El mentón del bebé está separado del pecho de su madre? No, miren, está pegado. ¿Ok? Entonces la respuesta es, el labio inferior debe estar evertido. El inicio de la lactancia se realiza a los... Esto no es nada más y nada menos que otro nombre para lactancia materna o lactancia mixta, mejor dicho. No. Para el final, esto es el final de la lactancia materna exclusiva. Exclusiva. O sea, cuando ya comienza a comer papillitas y otras cosas, ¿no? Esto es hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses se le tiene que dar como máximo a los pequeños la lactancia materna exclusiva. En un niño de 3 años, ¿qué porcentaje de agua corporal ocupa? Aquí les pongo, un recién nacido a término ya debería tener entre 75 a 80%. Un lactante menor debería tener 70%. Un lactante mayor o un preescolar, ya, debería tener 65% más o menos. Y un escolar debería tener más o menos entre 60 y 65%. ¿Cuál es la respuesta aquí? 65%. 3 años es un lactante mayor y es un preescolar. Entonces estamos muy bien. 65. Señale cuál es la deficiencia que produce acrodermatitis enteropática. La acrodermatitis enteropática, muchachos, está dada por un déficit de zinc. ¿Y cuál es? Les pueden poner esto, tal cual como acrodermatitis enteropática este, en los casos clínicos, pero algo clave que les van a poner para que nunca se olviden es cuando el bebé está tomando leche materna y la mamá dice, ya no te quiero dar leche de mi leche, te voy a dar leche de vaca. Este paso de leche materna a leche de vaca genera esto, acrodermatitis enteropática.
No quiere decir que la leche de vaca tenga menos zinc. No, en realidad la leche materna y la leche de vaca tienen igual cantidades de zinc. Lo que sucede es de que hay factores que todavía no se diluyen bien en la leche de vaca que influyen con la absorción adecuada del zinc. Por eso es que también el pequeño comienza a sufrir de diarrea si es que le das leche de vaca, ¿correcto? Muy bien. En la deficiencia de vitamina A se presenta la deficiencia de vitamina A, muchachos. La vitamina A es el retinol. Y ustedes han escuchado la vitamina A, toma vitamina A para el ojo, ¿no? Para el ojo. Ya. Es porque el déficit de vitamina A genera un tipo de ceguera nocturna, ¿ok? Y esta va a generar manchas de biot. No, perdón, de pitot. Eso de biot es otra cosa. Bitot se llama. Bitot, ¿ok? Son estas manchas, miren, aquí, estas manchitas. ¿Listo? Esas manchas. Muy bien. Pero ahora, para que ustedes tengan un poquito, el escorbuto es por déficit de vitamina C. El beriberi es por déficit de vitamina B1. La anemia perniciosa es por déficit de vitamina B12. Y la pelagra es por déficit de vitamina B3. ¿Ok, muchachos? No se olviden, ahí para que lo tengan anotado. Muy bien, correcto. Un niño de 3 años presenta diarreas amarillo-verdosas con moco y algunos con rasgos de sangre. En número de 5 a 7 por día en mediana cantidad. También refiere fiebre y dolor abdominal. Ha recibido furazolidona por 6 días sin ninguna mejoría. Ya, ¿qué sucede acá? Tienen que hacer un mapita mental de las diarreas infecciosas. Tengo una diarrea infecciosa aguda, ¿ok? Esta puede ser de dos maneras, disentérica y puede ser aguda, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Así como en los pacientes, a ver qué ponen por acá, la D, Giardia lamblia, la D y la B, a ver, la B, Campylobacter y ya, ahorita vamos a ver. Ustedes ya, si ya están en pediatría, ya han pasado por medicina por gastroenterología, ¿ok? Entonces, ¿cómo es una disentería? La disentería tiene tres cositas, ¿no? Sangre con moco o solamente sangre, tenesmo y dolor, ¿correcto? Esas tres cosas debe tener una disentería. Siempre. A veces no tenesmo, ya, pero casi siempre debe tener sangre y dolor, ¿ok? En acuosas, nosotros tenemos dos, la que es secretora y la que es osmótica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esta tiene mayor sodio fecal y la osmótica tiene menor sodio fecal. Pregunta de examen, ¿ok? En la secretora nosotros vamos a encontrar principalmente a la E. coli entero, este, enterotoxigénica, ¿ok? Esta, sobre todo, se da en mayores de 2 años y también genera la diarrea del viajero, ¿no? Otro dato importante es que esta no cambia con el ayuno, no cambia con el ayuno, ¿ok? En cambio, la osmótica, que está generada principalmente por el rotavirus, en pacientes menores de 2 años, rotavirus, esta cambia con el ayuno, ¿ya? Cambia con el ayuno. La disentérica, tienes dos también, la que es no invasiva y la que es invasiva. La no invasiva está dada por la Escherichia coli entero hemorrágica, la que es tan famosa porque genera síndrome urémico hemolítico, por su famosa toxina
Shiga. Toxina Shiga. La invasiva, por otro lado, está dado por dos gérmenes. La Shigella SPP o, vamos a ponerle SPP porque no me acuerdo el otro nombre. Y esta es la que genera la artritis reactiva. ¿Ya? Ese es el conocido, el conocido síndrome de Reiter, ¿ok? Que es cero negativo. Esto también se da en pacientes mayores de 2 años, de 2 a 5 años. La siguiente, o sea, en orden de frecuencia lo estoy dando en las disenterías invasivas, primero es la Shigella y después el Campilo- Campylobacter jejuni, ¿correcto? Este se da en menores de 2 a 5 años, o sea, lo contrario el otro. Y este se caracteriza por ser una diarrea acuosa que pasa a ser una diarrea disentérica. Y por otro lado, en vez de generar un síndrome de Reiter, genera un síndrome de Guillain-Barré. Dato importante, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía progresiva, que va desde abajo hacia arriba, ¿correcto? Y se encuentra este Campylobacter jejuni en los pollos, en las aves, ¿no? Entonces, normalmente en un caso clínico les van a poner, el niño comió tal cosita, la mamá le dio tal pollito, no sé qué cosa, no lo lavó bien, no lo frió, no, no lo hizo bien, no lo cocinó bien, no sé, ¿ya? Eso les van a decir. En este caso, nos ponen que tiene rasgos de sangre y moco, tiene dolor abdominal, fiebre, no me importa, eso es una disentérica, no es acuosa ni a balas. Y la furazolidona, que normalmente actúa contra gram positivos, totalmente no le va a hacer nada porque en general los gram positivos no es que generen ni siquiera generan alguna gastroenteritis, ¿no? No generan mucha patología gastrointestinal, ¿ok? Entonces, obviamente no le iba a hacer nada. De acá tenemos la E. coli enterotoxigénica, la que genera una acuosa, perdón. Es acuosa, no aguda, perdón. Acuosa secretora, no es. Campylobacter jejuni sí genera disentérica. Aeromona hidrofila, no, nada que ver. Giardia lamblia, nada que ver. O sea, sí, la Giardia lamblia sí puede generar rasgos de sangre, ¿ok? Pero es algo un poquito más crónico, un poquito más de tiempo, por lo menos subagudo. Vibrio cholerae, esta es un tipo de acosa, o no, es secretora, es más, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, ¿ok? A ver, un momentito, muchachos. Ya, muy bien, correcto, muy bien. Entonces, aquí sería la respuesta Campylobacter jejuni. Niño que viene a emergencias pediátricas con cuadro diarreico asociado a moco y sangre. ¿Cuál es el agente causal más frecuente? Aquí, si te ponen Shigella SPP y Campylobacter jejuni, tú tienes que poner de frente Shigella SPP. Es la más común. ¿Ok? Por ejemplo, en los adultos, el que más genera disentería es la salmonela, ¿correcto? Pero en la edad pediátrica es la Shigella SPP. ¿Ok? En un niño deshidratado, la mejor forma de valorar en las primeras horas la respuesta al tratamiento es controlar la medida de... Mira, primero que nada, cuando un niño se deshidrata o cuando alguien en general se deshidrata, uno piensa, está perdiendo volumen, o sea, volemia, está perdiendo volemia, volumen sanguíneo. Entonces, esto se puede expresar en aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, aumento de la presión venosa central, entre otras cosas, ¿no? Esto es cuando se pierde mucha volemia, ¿correcto? Y lo primero que va a subir es la frecuencia cardíaca. La presión arterial no va a cambiar mucho hasta que ya estés en shock, pues. Shock hipovolemia.
el primer parámetro para saber si alguien está deshidratado es la diuresis, muchachos. Cuando ustedes estén en cirugía y vean a un paciente chocado, nunca se olviden de ponerle una sonda, porque cuando tú le vas a estar pasando un montón de líquidos, tu lactato de Ringer, tu suero fisiológico, lo que quieras, ya, pero tú tienes que controlar si su riñón está funcionando, si está asimilando el líquido que le estás dando. Entonces le pones tu sondita y ves si es que tiene, si es que está excretando la orina, ¿no? Primero es la diuresis, muchachos, siempre. Siguiente. Niño de 6 años con cuadro de diarrea acude a centro de salud llevado por su madre al examen físico, se encuentra irritable, ojos hundidos, signo del pliegue positivo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Como siempre lo digo, irritable o no, bueno, muy subjetivo es eso, ¿no? Ya. Vamos a ver acá. Yo puedo estar deshidratado leve cuando pierdo 5% nada más, deshidratado moderado cuando pierdo de 5% a 10%. Puedo estar deshidratado grave si pierdo más de 10%. Y lo que yo voy a tener como parámetro es la conciencia primero, los ojos, la sed, los pliegues, la mucosa y las lágrimas. Lágrimas, correcto. La conciencia. Normalmente en uno que está deshidratado leve está normal. En un deshidratado moderado está irritable. Y en un deshidratado grave, o sea que alguien ya está en casi shock perdón, shock hipovolímico, él está dormido, no tiene fuerzas para estar gritando. Los ojos en un leve están normales. En un, en un deshidratado moderado están hundidos. Y en un grave están muy hundidos. Las clasificaciones son en pediatría muy subjetivas, ¿no? La sed está normal en los leves, está aumentada en los moderados y está no presente en los graves, porque normalmente están dormidos. El signo del pliegue, acá no hay, es negativo, aquí es menor de 2 segundos y aquí es mayor de 2 segundos. La mucosa, la mucosa se ve húmeda en los leves, en los moderados se ve seca y en la grave se ve muy seca. Las lágrimas, presentes, escasas y ausentes. ¿Correcto? Uy, perdón. Entonces, dependiendo de lo que me haya salido, yo voy a tener mi plan A, mi plan B y mi plan C. El plan A, ustedes ya más o menos deben saber que es ambulatorio, A de ambulatorio, vía oral, ¿ya? Y líquidos de casa, normal. El B es en emergencia, se le deja en observación, vía oral, y lo que dice o sea, en lo práctico que hacen, si no soporta vía oral, le hacemos su prueba y después lo pasamos a intravenoso. Pero en las guías, lo que dice es vía oral, después una gastrosclisis, o sea que les pongas una sonda, y después endovenoso. En la vía oral no es así. Y se le da suero de rehidratación oral de 50 a 100 cc por kilo por 4 horas. Esta es una pregunta interesante, por si acaso. ¿Qué contiene el suero de rehidratación oral? Contiene ya saben qué es, contiene sodio y contiene potasio. ¿Ok? Y el plan C es endovenoso, no, perdón, es hospital, es endovenoso y se usa solución que puede ser lactato de Ringer, que no se usa, y el otro que es muy bueno es la solución polielectrolítica, que tampoco se usa.
¿Por qué creen que no se usa? Porque también es caro, ¿no? Y no, em, Perú no tiene presupuesto, pues, ¿no? Entonces no usamos. Lo que usan es cloruro de sodio y ya, ¿no? Y le ponen un poquito de extrosa y ya fue. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Ese niño, muchachos, tiene este irritable, ojos hundidos y signo del pliego. O sea, fácil está en un P. Entonces, ¿qué hacemos? Emergencia y vía oral. ¿Y qué le tenemos que poner? Vía oral, 75 de sodio y 75 de glucosa. ¿Ok? Solución de Ringer no, porque es plan C. Dextrosa 5% no. 154 no, porque no es la medida que se le tiene que poner o la concentración del cloruro de sodio. Ah, eso es lo que iba a decir. La concentración del cloruro de sodio en este suero de hidratación oral es de 75. Por eso la respuesta es 75. ¿Ok? Muy bien. 75 milimoles o miliequivalentes por litro. ¿Ok? Muy bien. Infecciones urinarias. En los niños, el agente causal más frecuente de las infecciones urinarias es, igual que en cualquier paciente, es la E. coli, ¿no? Señale la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia es el reflujo vesical, ¿ok? Estas son preguntas ya más de banqueo, por decirlo así. Lactante de 6 meses que fue operado al nacer por mielomeningocele presenta a consulta clínica fiebre de 38 grados sin ninguna otra sintomatología importante. A ver, eso sería como un tipo de fiebre sin foco, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando un paciente tiene una mielomeningocele, muchachos, queda con un daño ya crónico de toda la, toda la médula espinal, ¿correcto? Ya queda con daño, ¿vale? Por lo cual no va a poder controlar bien la orina o va a estar este, estreñido eh, o no va a controlar esfínteres, simplemente, ¿ok? Por ende, ese es un factor de riesgo para ITU. En realidad, ese es un factor de riesgo para ITU complicada, ¿ok? Cualquier tipo de complicaciones o malformaciones o alteraciones de la morfología del tracto urinario es criterio para ITU complicada. Eso es en general ya, en medicina, no solamente en pediatría. Ok, muy bien. TBC y MEC. Niño de 5 años que había sido contacto con paciente con TBC, ¿qué tratamiento darías? Lo indicado, muchachos, ya, es cuando un paciente tiene un contacto, no es darle tratamiento de frente, ¿ya? Sino es probar que tiene la tuberculosis o que está infectado, ¿ya? O sea que las tres primeras no son. No se le da tratamiento de frente, ¿ok? Estos son tratamientos para otro tipo de cosas, ¿no? Para cuando, por ejemplo, tienes un neonato que su mamá es tuberculosa, ya ahí tú le das tratamiento al neonato o al lactante, ¿no? En este caso no, este niño solamente ha tenido este contacto. Yo he tenido contacto, todos hemos tenido contactos porque todos hemos estado en un hospital, todos hemos estado en un hospital y el hospital está lleno de TBC, muchachos, o sea, todos hemos tenido contacto. ¿Por qué no haríamos una PPD? Una, este, una PPD, porque la PPD, muchachos, solamente va a ver de que haya un antígeno encapsulado, ¿correcto? O sea, no nos dice, no nos diagnostica con tuberculosis, nos dice que hemos tenido contacto. O sea, y si aquí te dicen, había sido contacto, o sea, ya para qué sacarle una PPD, no tiene sentido sacarlo. Si ya sé que ha tenido contacto, ¿para qué le voy a sacar algo que me va a decir que ha tenido contacto? Entonces, no tiene que ver. Entonces, esta pregunta sería ninguna de las anteriores. Niña menor de 5 años que está padeciendo parotiditis. En los siguientes días presenta cefalea intensa y fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Algo que ustedes tienen que saber es que normalmente cuando un paciente, por ejemplo, puede desarrollar meningitis en la edad pediátrica, normalmente no va a expresarse como en un adulto con signos meningios, ¿ok?
pero va a tener otros signos de meningitis como son la cefalea intensa y la fiebre, ¿correcto? Sobre todo la cefalea intensa. En los neonatos tú puedes ver hasta abombamiento ya de la fontanela, ¿correcto? Entonces, la parotiditis, ¿por qué virus se da? Si yo busco una meningoencefalitis viral, ya, voy a tener cuatro patógenos que lo pueden causar. La varicela zoster, el virus de la influenza, el paramyxovirus y el virus, eh, el human virus herpes, ¿no? Tipo 2, ¿no? El virus simple tipo 2. Entonces, justamente el paramyxovirus también causa, ¿qué cosa? Parotiditis. Y seguramente ha sido una infección por continuidad. Así que ha sido una meningoencefalitis. Miren esta pregunta es clásica también. Lactante de 4 meses desde hace 5 días presenta fiebre, llanto constante y vómitos. Abombamiento de la fontanela anterior. O sea que está protruida. Ahora, aquí hay lo interesante, ¿ya? Les ponen deshidratación hiponatrémica y meningoencefalitis, ¿ya? Tuberculosa no, porque me dirían, ha tenido contacto o tiene otra cosa, ¿no? No. Sepsis tampoco, ¿ya? Hipertensión intracraniana tampoco. Me quedo entre deshidratación hiponatrémica y meningitis. Y ustedes dirán, pero, profe, ¿por qué piensa entre deshidratación y meningoencefalitis? ¿Por qué? Porque lo ponen como para confundirte. Cuando tú estás en un examen y tú piensas abombamiento, abombamiento es que la fontanela esté protruida o esté para adentro. Porque si está para adentro, yo diría que está deshidratada. Pero si está para afuera, yo diría que está con meningitis. ¿Correcto? Entonces, cuando la fontanela está tensa y está bombada, hablamos de meningitis. Cuando está hundida, ya hablamos de una deshidratación hiponatrémica también. ¿Ok? Aquí la respuesta era meningoencefalitis bacteriana, ¿no? Solamente lo comento para hacer un diagnóstico diferencial. Bronquiolitis, otro tema que es súper preguntado. ¿Cuál de los siguientes no causa bronquiolitis? Ya. Esta de cierta manera la conocemos, ¿no? El virus respiratorio sincitial, fijo. La influenza, fijo. El adenovirus, fijo. El virus para influenzae, también fijo. El Haemophilus influenzae es una bacteria. Esta bacteria en general no causa bronquiolitis, causa neumonía. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta. Lactante de 5 meses que presenta desde hace 3 días fiebre, rinorrea acuosa, estornudos y comenzando el día de la consulta con todo dificultad respiratoria. Tiene taquimia, tiraje subcostal, alargamiento de la expiración, crepitantes, sibilantes y sibilancias diseminadas. Lo que ustedes tienen que saber es que la bronquiolitis te va a venir con un prodromo, o sea, con algún síndrome catarral, como lo que expresa acá, rinorrea, estornudos hace un par de días, y después desencadena toda la sintomatología pulmonar. ¿Ok? ¿Qué sucede, muchachos? Porque yo ya sé, si hay sibilancias, no es neumonía. Y si fuese neumonía, tendría que ser una neumonía atípica. Pero si fuese atípica, no habría crepitantes. O sea que neumonía así de secas, yo descarto. Fibrosis quística no es. Bronquiolitis puede ser. Cuerpo extraño, pero no serían sibilancias diseminadas, ¿no? Entonces, no es. Me queda asma y bronquiolitis. ¿Por qué yo no le puedo diagnosticar a este paciente con asma? Porque el asma, muchachos, yo lo diagnostico clínicamente, ¿ya? Y también con la espirometría. Pero ¿saben qué, muchachos? La espirometría no se puede hacer en lactantes. No le puedes decir a un lactante, sopla, porfa, con todo. Mete todo el aire y luego bota. Entonces, el asma también está descartado. Es más, la bronquiolitis, ¿ya? Es como el primer episodio, solamente es el primer episodio de un síndrome obstructivo bronquial. ¿Ok? Después ya se va sospechando más del asma.
Hasta hay veces en donde hacen pruebas terapéuticas para saber si responde a la bronquiolitis, ¿ya? O si la bronquiolitis responde a los fármacos para el asma. El principal causal de la bronquiolitis, este también es fija, pues, ¿no? Es el virus respiratorio sincitial. El agente causal de la bronquiolitis y de neumonía en lactantes, este también es el virus respiratorio sincitial. O sea, aquí hablan de que genere bronquiolitis y neumonía, ¿ok? ¿Cuáles otros pueden generar? El adenovirus y el micoplasma, ¿ok? Esos también pueden, pero aquí supongo que habla entre estos el que más. Neumonía. La etiología más frecuente de neumonía bacteriana en lactantes y preescolares, esta también es fija. Esta ya se adecua a un poquito lo que son las demás edades pediátricas y en los adultos, que sería el Streptococo pneumoniae. Acuérdense que el del grupo B es el Agalactiae. Agalactiae. Lo ponen así para que ustedes se confundan. El Streptococo pneumoniae es el Streptococo beta hemolítico del grupo A. Escolar de 8 años con neumonía aguda por Mycoplasma pneumoniae. El antibiótico de elección es. Aquí, ay, no lo puse. Ah, pero acá lo tengo, no se preocupen. Aquí les pongo. Es cefradina, amoxicilina, sulfamethoxazol, trimetropin, penicilina y claritromicina. Correcto. Ya, esos son los antibióticos, ¿ok? Disculpen. Disculpen. O fácil hubo un error, no sé. Ya. El micoplasma, muchachos, es un tipo de bacteria gran positiva, ya, que no tiene cápsula. O mejor dicho, perdón, no tiene pared celular. Pared celular. ¿Ok? Está desnudo y no tiene cápsula. Está desnudo, ¿ya? Si no tiene pared celular, que es la que está hecho a base de peptidoglucano, que es justamente a donde va la penicilina, y la penicilina es un beta lactámico. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Los beta lactámicos, como la penicilina, actúan inhibiendo los peptidoglucanos, la formación de peptidoglucanos, o sea, la formación de pared celular. ¿Va? Entonces, si este micoplasma no tiene pared celular, no va a reaccionar a ningún tipo de beta-lactámico. ¿Cuáles son beta-lactámicos? Las cefalosporinas, la amoxicilina, la penicilina. El sulfamethoxazol, trimetropin, actúa a nivel del metabolismo, ¿ok? Pero no es efectivo hacia el micoplasma pneumoniae. ¿Listo? ¿Cuál es el fármaco de indicación para el micoplasma pneumoniae? Nunca se olviden, son los macrólidos, sobre todo la claritromicina. Los macrólidos, macrólidos, ¿vale? Macrólidos. Quiero voy a poner macrólidos. Muy bien. La radiografía torácica de un lactante de 9 meses de edad revela líquido pleural y neumocel. O sea, este es como un absceso, por decirlo así, de aire. ¿Ok? Estos hallazgos son causados posiblemente por, cuando ustedes, muchachos, hablen sobre neumonía y sus complicaciones, van a tener primero a la cabeza neumonía necrotizante, que también puede estar acompañada de derrame pleural, obviamente. ¿Y está causada por quién? Principalmente por el Streptococo pneumoniae, por las cepas, o los serotipos, mejor dicho, perdón. eh, sí, 3 y 19. Después, estafilococo, bien. Y el Streptococo piógenes, ¿correcto? Primera complicación.
Después el absceso, que también está causado por estafilococo. Y después la neumocelia, que también, muchachos, está causado por estafilococo. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Estafilococo aureus. Muy bien. Asma y estridor. ¿El asma infantil señale lo correcto? ¿Se inicia luego de los 2 años? No, a partir de los 5 podemos diagnosticarlo. No presenta en el foto eosinófilos, aquí debería decir eosinófilos, ¿ya? Y es falso, ¿ok? La, farma- la farmacoterapia no constituye la base del tratamiento, falso, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar corticoides al paciente y si no, no va a responder, ¿ok? Ninguna de las anteriores es correcta, porque acuérdense que el asma es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Que está mediado por eosinófilos. Debe haber en el puto eosinófilos, ¿ok? Porque estos van a ayudar a la liberación de histamina, ¿vale? Y el estímulo de la inmunoglobulina E, ¿ok? El uso del puntaje de Birman y Pearson, corregido en crisis asmática, evaluado parámetros como. Aquí hay que decir algo, ¿ok? Birman y Pearson lo usan en general bastantes academias, bastantes doctores, este, pero ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que, por ejemplo, en la científica usan el score pulmonare, ¿ya? Para el caso de asma, ¿ok? Entonces, en Birman y Pearson, perdón, ¿qué se evalúa? Se evalúa frecuencia respiratoria, sibilancias, retracción y cianosis. Cianosis. Pulso paradójico y retracción, no. Estrior tos exigente, no. Cianosis y retracción, cianosis y retracción. Sí. Frecuencia cardíaca y estrior, ninguna de las frecuencias cardíacas. No evaluamos frecuencia cardíaca. Entonces sería cianosis y retracción. Acude de emergencias madre con su hijo quien presenta secreción nasal purulenta unilateral sin antecedente de fiebre, rinorrea o tos. Acuérdense que cualquier complicación como el estridor, la sinusitis, la rinitis, cualquier cosa va a tener un síndrome catarral. Ahora, si yo tengo secreción purulenta solamente por una fosa, bien raro, ¿no? Entonces lo más probable es que se me haya metido un frijolito, se me haya encallado ahí y se haya hecho un pequeño absceso, ¿no? Entonces, esto es la respuesta. Cuerpo extraño de una narina. Cuando es unilateral, la secreción purulenta unilateral, piensen en cuerpo extraño. La etiología más frecuente del CRUP es, esta es una pregunta también muy frecuente, muchachos. Este, y es el virus para influenzae, pero aquí dice 21, no existe el 21. Es el virus para influenzae tipo 1. Este es el más frecuente en el club, el virus para influenzae tipo 1. Resfrío, sinusitis, otitis, bronquitis y faringitis. ¿Ok? Principal causa de faringitis congestiva en niños. Virus, estreptococo beta hemolítico del grupo A, hemófilos influenza, estreptococo pneumoniae. En los niños, en general, en todas las personas, el 90% es viral. El otro 10% es bacteriano. Aquí vamos a poner virus. El tratamiento de resfrío común es, acuérdense que el resfrío es solamente sintomático, pero un resfrío no tiene más que pues puedas darle antihistamínicos y antipiréticos. Nunca en pediatría se da antitusígeno, no. O sea, tú le das antitusígeno, no, no le das. ¿Ok? Antibiótico, menos, es un resfrío, es viral, no se le puede dar antibiótico. Antibiótico, tampoco. Antivirales, encima decía acá, no, nada. Antipirético si hay fiebre o dolor, perfecto. Esa sería una respuesta muy adecuada. Antipiréticos si es que hay fiebre o dolor. El agente patógeno identificado con más frecuencia en la otitis media de los niños esta respuesta es el Streptococcus pneumoniae. Este es el agente aislado más comúnmente en las otitis medias, el Streptococcus pneumoniae.
¿ok? El estreptococo pneumoniae puede estar en otitis media, puede estar en sinusitis, neumonía, ¿ok? Muy bien. Enfermedades exantémicas. Una niña de 4 años presenta fiebre, cefalea y coriza. 3 días después le aparece un exantema facial homogéneo, como una bofetada, que se extiende a tronco y extremidades en forma de máculas eritematosas difusas. Aquí, muchachos, yo ya les he dicho todo el banqueo que hay que tener en cuenta las palabras clave. Cuando te dicen como en una bofetada, ya te están cantando qué es. Y aparte te dicen aquí tronco y extremidades solamente para confundir. ¿Por qué? El eritema infeccioso, ya, es un tipo de eritema difuso, ya, que se da en la mejilla, ya. Este puede irse hacia el tronco, ¿correcto? Pero, la escarlatina, que es un tipo de exantémica, pero de tipo pápula eritematosa, ¿ya? Pero este te puede decir piel de gallina, se le pone piel de gallina. Este también es causado por el estafilococo, es causado por el estafilococo, pero se va a tronco y cuello, no a extremidades, ¿correcto? El sarampión y rubiola no pintan. El exantema súbito es otro que también deben conocer este, de cerca. Ese tiene una fase febril que después remite. Cuando le salen las erupciones, la mamá te va a decir, tuvo fiebre, le salieron las erupciones y bajó la fiebre. Ya todos diciendo exantema súbito, ¿ah? O sea, fiebre pasa a las erupciones, ¿correcto? Y ese es un tipo de máculo papular rubiliforme, ¿ok? Pero estos son los datos. Ahora, el exantema súbito es por virus herpes simple tipo 6 y se da en menores de 6 años. En la escarlatina te van a decir piel de gallina, ya, pero la escarlatina ya es separada, ¿ok? Son pápulas eritematosas, pero separadas. Se ven los puntitos rojitos separados, ¿ok? No se ven puntitos, ¿ok? Y está causado por estafilococo. Sobre todo en edad escolar, ¿ok? Edad escolar. Y el eritema infeccioso, tal cual como te lo describen acá, ¿no? Entonces, este sería un eritema infeccioso. Este te dicen lo de la bofetada, bofetada. Acá te dicen, la escarlatina es producida por, aquí ya lo sabemos, ¿no? Por el estafilococo. El exantema de la varicela se caracteriza por, ahora, la varicela, es muy importante que la conozcamos. La varicela primero hace una máculo pápula, ¿correcto? Pasa a ser una vesícula, después pasa a reventarse, se revienta. Después pasa a ser una costra. Muchachos, permítanme un momento, por favor. Perdónenme, muchachos. Entonces, se revienta y se hace una costra, ¿correcto? Se hace una costra, ¿vale? Entonces, después de que se haga una costra, ya, se queda así como que amarillento, ¿ok? Como que una tinción amarillenta. Y esta tiene una distribución centrípeta, o sea que de cierta manera va hacia el pecho, hacia el tronco, el ombligo, ¿no? Hacia los genitales, ¿vale? Una distribución centrípeta. Entonces, también cuando yo le veo, por ejemplo, el hombrito al pequeño, ¿ya? Yo le puedo ver que tiene una mácula, pero el costadito puedo ver una vesícula y al costadito puedo ver una costra. O sea que la distribución es pleomórfica o polimórfica, ¿correcto? O sea, en un mismo yo puedo ver distintas formas de la varicela. Y aparte es muy pruriginosa, o sea, da mucha picazón. Entonces,
¿Tiene pleomorfismo regional? Sí, pero predominio periférico no. Es centrípeto, es sedento. Distribución predominio periférico tampoco. Pruriginoso, no. Eritema papular es maculopapular, no es papular. ¿Ok? Entonces ninguna de las anteriores. ¿Cuál de los siguientes medicamentos parece aumentar el riesgo de un niño con varicela que se complique con síndrome de Reye? Muchachos, el síndrome de Reye en general es cuando un pequeño tiene cualquier infección viral, ¿ya? Puede desencadenar por el uso de AINES. Pero ¿cuál es el AINE que más se ha visto relacionado al síndrome de Reye? Es la aspirina, ¿ok? La aspirina. No quiere decir que los demás no puedan generar, ¿ah? Pero en general todos los AINES pueden, pero el que más se ha visto relacionado con el síndrome de Reye es la aspirina. Y ahora una pequeña miscelánea, ya acabando. Las convulsiones febriles se presentan con mayor frecuencia. Esto nunca se olviden, se encuentran entre el 1 y los 2 años. ¿Ok? Si es que un bebé, un lactante, perdón, presenta una convulsión febril entre esta etapa, puede, puede, este, tener otra convulsión febril cuando sea más grande, ¿correcto? Esto ya lo tiene de antecedente. ¿Listo? Pero si un paciente que no ha tenido entre 1 y los 2 años no hace una convulsión febril, bien raro que después haga una convulsión febril cuando ya es más grande. La dosis tóxica de paracetamol en niños, que es aceptada por la mayoría de expertos, ya, esta es una pregunta justamente de salud, ya va a ser de 150 miligramos. ¿Ok, muchachos? Entonces, ese ha sido todo el banqueo por hoy. Espero que les haya ayudado, que les haya podido aportar algo, ¿ya? Que se haya entendido también sobre todo. Y pues ahí ahorita Álvaro va a conversar un ratito con ustedes. Mi nombre es Emanuel, ustedes ya me conocen y cualquier duda me pueden escribir, ¿ok?